Las infecciones por la variante Delta están nuevamente aumentando en países del hemisferio norte conforme llega la época fría. Pese a la gran campaña de vacunación, hospitales en los Estados Unidos vuelven a llenarse, principalmente con pacientes no vacunados, entre ellos niños y adolescentes. Mientras se endurece el debate mundial sobre la real inmunidad de rebaño, la eficacia de las vacunas y si se puede obligar a la población a vacunarse como última estrategia política contra el coronavirus. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿cuarta ola, la pandemia de los no vacunados? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a este programa dedicado a los no vacunados, ya sea porque no quieren o no pueden. Les acompaña con mucho gusto desde Berlín Yeri Pérez. Hoy día están en el panel Jens Holz, es profesor de salud global de la Universidad de Ciencias y Aplicadas de Fulda, aquí en Alemania. Jens dice que la vacuna finge una seguridad que no existe, es transitoria y demasiado incierta para justificar restricciones masivas para los no vacunados. Isaac Risco es periodista y ex corresponsal especializado en América Latina y parte del staff de Deutsche Welle en español aquí en Berlín. Isaac opina que el contraste entre los que no quieren y los que no pueden vacunarse muestra el fracaso global. Y Burkhard Birke, periodista alemán de Deutschland Radio, experto en política estadounidense y europea. Según Burkhard, la pandemia seguirá mientras no se logre la inmunidad de rebaño. Urge aumentar los esfuerzos de vacunación en todo el mundo. Bueno, y ustedes, como siempre, saben que pueden ser parte de este debate a través de nuestras plataformas, a través de nuestro correo electrónico @dw.com o también a fondo @dw.com y, por supuesto, a través de nuestras publicaciones en YouTube, por ejemplo. Allí usted puede anotar sus comentarios, sus apreciaciones y además tenemos asociada una encuesta donde básicamente estamos preguntando su opinión respecto a si la vacuna tiene que ser o no obligatoria. Anímese, comente con nosotros, que ya nosotros comenzamos con esta conversación bastante difícil, pero muy interesante. Y quiero partir con el periodista alemán, con mi colega Burkhard. Queremos ahondar, Burkhard, en las razones, ¿no?, de aquellos que dicen no querer vacunarse. Falta de confianza, se trata de una instrumentalización política, quizás también de una sobreinformación que va finalmente en contra de estas políticas públicas que están impulsando los gobiernos. Yo creo que hay más de un factor. Primero, yo creo que hay partes de la población que salen de la migración en Alemania que sencillamente no tienen acceso a la información. Hay mucha gente también, alemanes, nacidos alemanes, que no salen de la inmigración, que no tienen la capacidad o el tiempo de buscar un centro de vacuna. Es solamente la facilitación, porque se ha visto con campañas como en Colonia, por ejemplo, cuando se va a los barrios marginados, donde vive mucha gente pobre que tiene que trabajar y todo. Cuando está el camioncito para la vacuna ahí, la gente se manda a vacunar porque no es complicado registrarse por internet y todo eso. Pero también hay un falso concepto de libertad. Yo tengo la libertad de decidir y restringir con mi decisión de no vacunarme la libertad de todos. Yo, desde que estoy completamente vacunado, hace más o menos 3 meses, me siento por fin libre otra vez. Y no entiendo la falta de solidaridad de muchos de mis compatriotas. Solamente el 61% de los alemanes están completamente vacunados, con el resto, con los frágiles, con los ancianos, con los niños, que todavía no se ha admitido ninguna vacuna en Alemania. Por eso yo creo que con una campaña de información y de pronto con pasos como lo ha hecho Francia, de obligar ciertas profesiones, enfermeras, profesores y todo, de vacunarse, porque ellos son multiplicadores y yo creo que igual que un taxista tiene que tener un permiso de conducir, un profesor, una enfermera o un médico deberían vacunarse para proteger a sus pacientes o clientes. Contundentes palabras de Burkhard Birke, periodista alemán, a quien a fondo falso concepto de libertad, una solidaridad que debe también reflectarse en los más débiles, en las capas más débiles de la sociedad. Y sin embargo, el doctor Jens Holz opina que la vacuna finge una seguridad que no está. ¿A qué se refiere concretamente a ustedes de Jens? Bueno, lo que pasa es que hasta la fecha las vacunas todavía aseguran una protección parcial o relativa. Todavía no se sabe exactamente
la tasa de protección que alcanzan. Vi recientemente una publicación, una revista del Instituto Robert Koch, que es el ente de salud pública nacional de Alemania, donde varía la efectividad medida entre un tan bajo de un 17% hasta más allá del 90%. Además, hay diferencias, obviamente, en las distintas vacunas. Algunos tienen una tasa mayor o más alta que otros respecto de la protección frente a una infección. Y hay que separar dos cosas. Por una parte, hay una observación muy importante en ese sentido, que cambió un poco el tipo de mensajes que se lanzaron. Primero se empezó pensar o despertar la conciencia social del público, pensando en los demás, en los ancianos, proteger a los otros. Después cambió de repente cuando se detectó que la vacuna no protege de infectarse. Así que tampoco no protege infectar a otros. Pero en eso, perdón, la Organización Mundial de la Salud ha sido muy responsable de decir también que estas informaciones van variando también porque no se ha tenido una experiencia con una pandemia en nuestra época reciente. Exactamente. Todavía basamos las decisiones políticas en datos que no son muy contundentes, que no están altamente probados y en parte cuestionables y muy variados. Otro factor que importa, la duración de la vacuna, la protección a través de la vacuna es corta, limitada. Entonces, si implementamos medidas que afectan a personas no vacunadas de forma diferente, ¿cuál es la diferencia entre una persona vacunada después de los 6 meses o 5 meses frente a una persona no vacunada? Eso no se sabe. Ajá, la información que tenemos es distinta, Jens, porque los gobiernos, por ejemplo, de Chile, los gobiernos de Israel, de Estados Unidos, han publicado en sus ministerios que la vacuna ha llegado a ser entre el 70 y el 90% de efectividad para evitar una enfermedad grave en las unidades de cuidados intensivos. Por otro lado, España no ha digamos, evidenciado esos datos. Sin embargo, informaciones también de distintos organismos publicados en la prensa internacional. Estamos hablando de si la vacuna vale la pena, en esencia. Y sí dicen que entre un 70 y 90% de los internados por COVID en Madrid, en una quinta ola, porque los españoles están en una quinta ola, ha representado realmente un antes y un después la vacuna en términos de seguridad sanitaria. Naturalmente, bueno, su opinión se confronta con estas informaciones oficiales que dice, son fuentes las que hemos consultado, y sin embargo hay muchos también que piensan como usted, doctor Holz. Isaac Risco, tú apuntabas sobre el tema del fracaso global, porque hay gente que tiene y no se vacuna, como en el caso de Alemania, como lo vamos a ver posteriormente en Estados Unidos o en España, y hay gente que quiere vacunarse y que no tiene, que es curiosamente o lamentablemente la mayor cantidad de porción de gente en el mundo. Sí, yo quería apuntar un poco sobre todo a esa diferencia el contraste que hay entre los índices de vacunación en Europa y en América Latina, en particular una región que nos interesa mucho, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que he oído aquí, con algunos matices, pero yo quería destacar que en América Latina hay muchas personas que no están vacunadas porque no pueden, ¿no? En América Latina hay, si no me equivoco ahora mismo, solo 2 países que superan el 50% del índice de vacunación, que es Chile, que empezó con una campaña muy temprano, que es un país también relativamente pequeño, lo mismo que Uruguay, que son países que superan, creo, el 70% de índice de vacunación, pero los demás no. La mayoría de países de América Latina están por debajo, ¿no? Incluyendo Brasil, ¿no? Y hay casos dramáticos como el de Haití, que está al menos, creo que el 1%, ¿no? Y países de Centroamérica y de Sudamérica que están también muy por abajo del índice necesario para alcanzar una inmunidad de rebaño. Y además, a lo que tú dices, habría que agregar lo que ha dicho también la Organización Panamericana de la Salud hace 3 semanas apenas, que los contagios en Latinoamérica van en descenso. Ocurre como vamos a complementar en Argentina, en Chile, como decías, en Brasil y en México, donde incluso hubo picos de contagios y de muertes. Pero hay que también recalcar que en estos países son otras las variantes dominantes, no es la Delta. Entonces, lo que se están preguntando muchos gobiernos, muchos ministerios de salud, incluso también muchos científicos, ¿cómo va a golpear a América Latina una variante Delta? Se supone que debería estar en 2 meses, quizás en pleno auge. Por ejemplo, tomemos el caso de un país que tú bien conoces, estuviste hace poco en Perú.
Pero es un país que estuvo muy golpeado en la primera ola de la pandemia, ¿no? Duramente golpeada. Creo que el virus y la pandemia tiene elementos un poco aleatorios que desconocemos, ¿no? Que hay muchas cosas de por qué se ceba tanto con un país y con otro no, por qué en un país hay menos contagios que en otros. Pero tuvo una primera ola muy dura, la segunda fue menor, pero también fue dura. La vacunación no ha aumentado, no es tan alta, ¿no? Estoy viendo aquí la cifra que me la apunté por aquí, no llega al 30%, ¿no? La variante, y la variante y con las que hay, ¿no? Y la lambda, ¿no? Y la delta ya está, pero va a llegar próximamente, y la lógica del virus es que estos virus, que la variante más contagiosa se imponga. Entonces, yo creo que sí hay que temer que la variante delta vuelva a causar estragos en el país. Hay que ¿no? tener en cuenta una realidad económica muy distinta entre Latinoamérica y Europa y Estados Unidos. En América Latina la gente es obligada de salir para trabajar y sobrevivir. Por ejemplo, el índice de pobreza en Colombia por el encierre debido a la pandemia aumentó del 32 al 42%. O sea, que hay millones de hogares que no comen sino una vez al día, sí comen, ¿no? Y por eso los gobiernos han sido obligados a liberar otra vez, a levantar las restricciones. Y miraculosamente, en Colombia las cifras han bajado sustancialmente. Yo creo que la inmunidad de rebaño también se logra exponiendo a la gente, pero medidamente, protegiendo a los grupos vulnerables, que son los viejos, vacunando a estos, y se requiere la solidaridad internacional, ¿no? Y yo no entiendo que en mi país hay gente que rechace una oferta gratuita de mandarse vacunar cuando hay mucha gente en Colombia, en México, en esos países anhelando una vacuna, y aquí las votamos porque se están pudriendo, porque ya se expiran y la gente no quiere aceptar la oferta, y allá se necesitan y no pueden llegar también por restricciones administrativas. Pero ahí entramos en el fondo de esta cuestión que no hemos planteado. O sea, como decía ya también Jens Holz, aquí hay una cuestión de credibilidad que tiene que ver con la sobreinformación, con la información contradictoria que se ha dado muchas veces, con sencillamente no saber si la vacuna es mejor o peor que la enfermedad. Y eso es una cuestión en la que nadie se pone de acuerdo. Estamos viendo el problema político que hay acá en Alemania, lo que está pasando incluso en los Estados Unidos. Bueno, las cifras indican que ahora yo creo que el 85 al 90% de los que están en cuidados intensivos con COVID-19 son no vacunados. O sea, inclusive el famoso virólogo Drosten de Alemania, de la Charité, de la clínica Charité, que es uno de los líderes en la lucha contra la pandemia, dice que ahora estamos tratando básicamente una pandemia de los no vacunados en Alemania, pero la situación en Latinoamérica es diferente. Estoy de acuerdo que los efectos de la vacuna varían según la vacuna. La vacuna no protege completamente, igual que la vacuna contra sarampión, contra otras enfermedades. Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo reacciona diferente, pero los muertos que nos han anunciado por coágulos con la AstraZeneca, yo no he escuchado de miles de personas muriéndose de la vacuna, pero mundialmente ya han muerto 4.664.000 personas según las fuentes de la Organización Mundial de Salud. Entonces la vacuna sí protege. ¿Cómo responde usted, doctor Jens Holz? 4 millones de muertos por COVID. Bueno, lo que pasa es que siempre hay que estar un poco cuidadoso en esas cifras, porque hay que comparar esa cifra con el número absoluto de personas que han muerto en el lapso de tiempo, de qué razón, por qué razones, cuáles se mueren normalmente. Así que hay que... la famosa sobremortalidad. La sobremortalidad está allí, obviamente, pero hay que ver un poco el plazo que se considera. Y a mediano plazo ya se puede equivaler, porque los que se mueren actualmente son los que hubieran muerto ya dentro de un tiempo bastante corto. La sobremortalidad es un dato que eso se nota, pero se ha sobreestimado en un principio. La mortalidad, perdón, eso que está diciendo Isaac. O sea, la sobremortalidad, ¿no? Eso que también mencionó Murga, creo que hay unos índices que indican que hay mucho más muertes de las habituales. Eso, por ejemplo, en Perú es un... Sí, pero depende del plazo que uno considera. O sea, si tú consideras un par de meses seleccionados, varía, porque hemos hablado sobre el hecho de que hay
distintas olas y la situación cambia, hay altibajos que pobremente se explican por la tasa de vacunación. Volvemos al tema, porque en Israel tienen alcanzar una alta tasa de vacunación, pero sin embargo están enfrentando una ola de casos de infección. Y es la un poco variante Delta, la y principalmente en ese, perdón, hay que precisar y ser muy claros, es por la variante Delta, que tiene 2 veces más de contagio, posibilidades de contagio según, las estadísticas científicas, y además azotó a ese 20% de población que no estaba vacunada. Esas son cifras oficiales del Ministerio de Salud de Israel, Jens. Sí, pero también se infectan personas vacunadas. O sea, no confundas eso. Es una cuestión de quién se enferma seria o gravemente, por una parte. Pero el tema de la vacuna... Otra cuestión es porque muchas medidas enfrentan personas para evitar el contagio. Y hay que saber que hay cifras bastante altas de personas infectadas que no se enferman. Y, sin embargo, pueden transmitir el virus. Y lo que hay que saber es que hasta las personas vacunadas pueden transmitir el virus. Sí. La polla es obvio, por eso aquí nos mandamos a hacer el test también. La efectividad es más alta comparada con, menos alta que comparado con el sarampión o la fiebre amarilla. Yo quería simplemente avalar lo que tú estabas diciendo. La Organización Mundial de la Salud informó hace una semana que la vacunación del 70% de la población mundial no va a frenar la pandemia a los contagiosas, que son variantes del coronavirus. Y la gran pregunta que hay en torno a eso y también a lo que tú decías es con qué porcentaje de la población mundial en vacunación hay que contar entonces para alcanzar esa inmunidad de rebaño. A mí me da la impresión que después de todo lo que has dicho, si la vacuna no es tan necesaria, entonces el coronavirus no es tan peligroso, ¿en tu opinión? No digo eso. Lo que pasa es que yo digo que no se logra superar la pandemia solamente enfocando la vacunación. Y Boca menciona un factor muy importante que se observa no solo en Colombia, sino también en Suecia, un país fuertemente criticado por la política bastante relajada frente a eso, pero ahora se observa que aparentemente se está desarrollando un nivel de inmunidad de rebaño más alto comparado con los países vecinos. Es decir, así que hay una mezcla de vacunación con priorización de las personas más que enfrenta el mayor riesgo de enfermarse seriamente o gravemente, con el desarrollo normal o biológico de una inmunidad celular parcial que también existe al lado de la vacunación y que se puede apoyar un poco con políticas un poquito más abiertas para que la gente tenga oportunidad de entrar en contacto sin contagiarse de forma medible con el virus y desarrollar una defensa inmune propia. Eso también va a ser necesario para superar la pandemia. La inmunidad de rebaño siempre hay que tener en cuenta también la gente que se enfermó y se curó, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en Gran Bretaña hay 6 o 7 millones de personas que se infectaron y ya están curados. Entonces, una vacunación, una cuota de 70% ya está bien, más los 6 millones, ya están cerca de los 85-90% de la población que tiene anticuerpos. Eso es lo decisivo. Y hay que proteger sobre todo los vulnerables, los más vulnerables, los viejitos y la gente con enfermedades y todo. Y ahí la vacuna. Y no tenemos que olvidar que la vacuna, por ejemplo, la AstraZeneca, la famosa, es desarrollada de un coronavirus de la gripe. Y la gripe también es un coronavirus. Y cada año la vacuna que recibimos o podemos recibir en Alemania contra la gripe varía porque se adapta a las mutaciones. Aquí se han dicho dos cosas. O sea, lo que dice Jens también es muy interesante porque dice, o sea, la vacuna no sabe, dice si es necesario o no, pero lo que sí es importante, dice también reconocer de que se produce, como tú lo dijiste, es una inmunización natural a través del contagio propio. Yo les pregunto, pero no se trata toda esta cuestión de políticas públicas. Naturalmente son decisiones políticas las que hay detrás de los gobiernos, pero ¿no se trata después de todo de salvar vidas? Creo que ese es un punto clave para lo que decía Jens. O sea, estamos hablando de Suecia en particular, que fue muy criticada el año pasado por su política de inmunidad de rebaño, que la gente se contagia. No tengo ahora a mano la cifra de Suecia, pero Suecia tuvo muchos contagios, también muchas muertes, ¿no? Yo creo que es una decisión ética ahí, ¿no? La función de las políticas públicas al final es evitar muertes. El problema es que los países que aplicaron el sistema de COVID-0
también enfrentan otra ola ahora, como Nueva Zelanda, es casi inevitable, Australia. ¿no? Es por las variantes, Quizá hay ¿no? que medir por el impacto que tiene tanto eso, el número de muertes como social de la pandemia, ¿no? Yo creo que, o sea, yo entiendo estas críticas de decir, sí, estamos hablando de vacunas que no son probadas al 100%, que los organismos reaccionan de distinta manera a las vacunas, pero ¿cómo traducimos eso en políticas públicas? Yo creo que no hay alternativa ahora mismo a impulsar una vacunación responsable de gran parte de la población. No veo, la verdad, éticamente no veo la alternativa de permitir el contagio abiertamente. Es una digamos, cuestión... la estrategia sueca en su día, ¿no? El año pasado, sobre todo el comienzo de la pandemia. Es una cuestión ética, dice Isaac Rijo, periodista de Deutsche Welle, presenta a fondo una cuestión también que no se debe dejar de medir, considerando las asimetrías que hay entre el primer mundo y el tercer mundo. Queremos también incorporarlos a ustedes a través de nuestra encuesta en YouTube y tenemos algunas reacciones. Por considerar algunas, Eric Cruz dice que el que no se quiera vacunar, que no lo haga. Al final están llorando, dice, porque se están muriendo la gente consciente y racional, los que se vacunan sin creerse ningún tipo de teoría conspiranoica será la que sobreviva. Es la opinión de esta persona que nos está siguiendo ahora mismo a través de YouTube. Juan José Ramírez opina que la vacuna no debe ser obligatoria, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y un tercer último comentario del señor Francisco Tamayo, dice, fácil, los que no desean vacunarse están en su derecho, pero también debe ser su obligación costear su tratamiento en caso de usar los servicios públicos de sanidad. Esto es otro asunto que me parece interesante. Yo soy economista de estudio y entonces es lógico, es la internalización de costos. O sea, el que causa un daño que lo pague. O sea, si yo tengo la posibilidad de vacunarme, protegerme y luego termino en cuidados intensivos, ¿por qué la comunidad entera, porque el seguro social que pagan todos debe asumir los costos? ¿No? Esa es la falta de solidaridad. Pero sería un derecho humano después de todo, independientemente. Es un derecho humano, pero hay que llamar a la conciencia a esta gente que tienen que tener un poco de solidaridad con la sociedad entera, porque el peligro de la vacuna, como le he dicho antes, no hay miles o millones de muertos por la vacuna, pero hay millones de muertos por el COVID. Entonces, ¿cuál es el problema de recibir una vacuna gratuita donde el riesgo de contagiarse después es muy pequeño y sobre todo de una enfermedad grave con cuidados intensivos? Porque se ha probado que realmente de los doble vacunados solamente una minoría termina en cuidados intensivos. En Alemania, en todo este año se han infectado 24.000 personas con doble vacuna, pero muy pocos de ellos han terminado en cuidados intensivos. El doctor Jan Felix Drexler, que es un virólogo también que constantemente está ayudando a Deutsche Welle a valorar la situación desde el Hospital Charité de Berlín. Bueno, él dice básicamente que está claro lo que dijo la OMS, lo que había citado más temprano, de que no va a haber una inmunidad de rebaño con el 70%, como se había dicho en un principio, sino más bien en torno al 85%, lo que eleva la vacuna del coronavirus, el proyecto que sea, a la necesidad que en torno a otra vacuna que todos tenemos, que es la vacuna contra la poliomielitis, que implica una obligatoriedad del 95% de la población. Impresiones. Doctor. La vacuna poliomielitis se ha implementado por mucho tiempo, tiene una efectividad tampoco no absoluta, eso es cierto, incluso hay distintos tipos de vacuna. Y en algunos casos, en países como Nigeria, por ejemplo, causan infecciones, que es un poco el problema que afecta a eso. Pero tiene una efectividad superior a la del coronavirus actualmente. Y con ese alto impacto se ha logrado disminuir la cantidad de zonas. Son áreas muy restringidas donde es endémica desde cuando, que son mayoritariamente áreas en conflicto interno, etc. Y en relación con la vacuna del coronavirus, lo que dice el virólogo, el señor Drexler, respecto, que habría que superar el 85%, es decir, habría que incluir a los menores y a los adolescentes. Sí, pero hay que tomar en cuenta lo que dijo Burkhardt. No hay que vacunar al 85%, sino hay que alcanzar un nivel de protección en un 85% de la población, incluyendo los que han superado la enfermedad. Y también hay un problema adicional ahí, que
hay una cifra bastante grande de personas que han tenido contacto con el virus, que se han infectado sin darse cuenta. ¿Qué hacemos con esa persona? Entonces habría que hacerse un test de anticuerpos en todo el mundo para saber qué es el nivel que hemos alcanzado. Así que ahí es la cifra importante, el 80% de personas que están más o menos efectivamente protegidas contra el virus. Pero yo quise decir algo frente a lo que no lo puedo dejar así, porque yo creo que recortando el derecho social por culpa propia de unas personas es un paso extremadamente peligroso y va a socavar todos los sistemas de protección social. Tenemos esa discusión en distintas condiciones, como deporte de riesgo, donde allí se discute también no cubrir los gastos, etc. Pero es extremadamente difícil decidir. ¿Y qué pasa entonces con las personas vacunadas que han tomado la vacuna menos efectiva, que se infectan y terminan en cuidados intensivos? También son parcialmente culpables, si uno quiere decir así. Así que yo estaría muy cauteloso frente a recortes de protección social debido a decisiones personales o individuales, porque con eso empezamos socavando todo el sistema de protección social. Interesante mezcla de opiniones. Isaac Risco, ¿querías decir algo? No, quiero decir que sí, quizá me voy a poner un poco en medio de eso. O sea, yo creo que medidas dracónicas como decir no le vamos a pagar el tratamiento con era un poco extremo, lo admito. Es una hipérbole, ¿no? Creo que sí. Para provocar. Sí, que lo has conseguido. Creo que sí, creo que no podemos hablar de medidas extremas así. Sí creo que podemos hablar de quizá una mezcla, o sea, pensando otra vez, intentando traducir esto en políticas públicas, una mezcla de incentivos y también de obligatoriedad en ciertos rubros, ¿no? Profesores, enfermeras, personas que tienen contacto con mucha gente, y quizá también, para dejarlo ahí, en el ámbito de las sanciones, quizás sanciones menores, como decir, el que no está vacunado y tiene que hacer una cuarentena preventiva, que es algo que está hablando aquí en Alemania, pues va a tener que hacer la cuarentena preventiva lejos de su puesto de trabajo sin tener la compensación por las horas perdidas de trabajo, ¿no? Medidas así, quizá. Extremadamente difícil, porque no se justifica eso por razones médicas. Porque, como he dicho anteriormente, las personas vacunadas pueden estar infecciosas todavía. Y estos pueden volver al lugar de trabajo con el riesgo de infectar a otros colegas y los demás no. Es un riesgo que siempre existe, ¿no? O sea, hay algo que es una información oficial para no desinformar. Lo que tú dices, Jens, es absolutamente cierto. Ya la OMS ha confirmado hace un par de semanas que las personas vacunadas pueden infectar. Eso ya no está en el ámbito de lo gris, sino es en el ámbito de los hechos. Desde ese punto de vista, sin embargo, ustedes me van a permitir, no se entiende algunas decisiones políticas, que las personas vacunadas no usen más mascarillas, por ejemplo. ¿No? Entonces, y ahí viene la pregunta que se hace mucho, a lo mejor de quienes están viendo el programa hasta ahora, entonces, ¿qué sentido tiene vacunarse si después de todo puedo contagiar igual? ¿No? Bueno, no igual. Eso, ahí no estoy de acuerdo. Y bajar las posibilidades de que uno se contagie, ¿no? Correcto, de contagio o de enfermarse muy grave y de morir. ¿no? Sí, no es igual el contagio. Definitivamente no es igual. Y bueno, la mascarilla, yo creo que eso es un tema. Yo creo que se podría también, como doble vacunado, seguir utilizando mascarilla por el transporte público, como es la ley aquí en Alemania, que todo el mundo sigue en grandes salones y todo. Pero yo quiero volver, hay una solución muy fácil al tema: doble vacuna más un test. Y el que no está vacunado, pues que se haga un test, pero que no lo pague el Estado, como es el caso aquí, que él lo pague. Y yo creo que cuando cada día que yo me tengo que hacer un test para entrar al cine, para hacer algo o para ir al fútbol, tengo que pagar 20 euros, pues yo lo pienso dos veces. Yo tengo amigas que se han mandado vacunar precisamente por eso, que no querían y por eso se han vacunado, por el dinero, por el bolsillo. Yo quiero precisar que estamos acá, sé que por lo menos 3 de nosotros estamos vacunados y también tenemos que hacernos un test nosotros, además de la vacuna, es decir, tenemos que testearnos, dar negativos para poder hacer este programa acá. Eso es parte también de las medidas que ha tomado el gobierno alemán en sus medios públicos, como es Deutsche Welle. Seguimos hablando de los no vacunados y queremos mirar especialmente a un país, porque de todos los países, los números de los Estados Unidos asombran. Las infecciones aumentan drásticamente, así como disminuye la capacidad de los cuidados intensivos en hospitales. Ocurre principalmente en estados del sur. Pese a la gran abundancia de vacunas, solo la mitad de los estadounidenses están vacunados. El presidente Joe Biden se ha propuesto cambiar aquello y lo ha hecho endureciendo la postura contra quienes no se quieren vacunar.
Biden quiere aumentar la tasa de vacunación en Estados Unidos con medidas drásticas, entre ellas la vacunación obligatoria para los empleados federales y requisitos estrictos para las empresas. Esta es una pandemia de los no vacunados, porque a pesar de que Estados Unidos tiene un exitoso programa de vacunación sin precedentes, todavía tenemos casi 80 millones de estadounidenses que no se han vacunado. Y lo que es peor, hay funcionarios electos que trabajan activamente para socavar la lucha contra el COVID-19, como el gobernador de Florida. En el sur del país, sobre todo gobernado por los republicanos, las cifras de infección están aumentando. No se debe dejar de lado a las personas porque tomen una decisión médica por sí mismas. No deberían perder su trabajo, no deberían ser imposibilitadas para poner comida en su mesa solo porque tomaron una decisión diferente a la que los poderes exigen. La presión sobre los no vacunados crece en todo el mundo. ¿Ayudaría una vacuna obligatoria en la lucha contra la pandemia? Y esta pregunta se la hacen desde luego en Estados Unidos, un país que está siendo muy afectado por esta nueva ola de la variante Delta, la variante dominante. Y bueno, para muchos lo curioso es que esta variante está afectando especialmente a los estados del sur, los estados dominados por políticos o por gobernantes republicanos, donde menos gente vacunada hay. Por poner un ejemplo, para hablar con hechos, sino con apreciaciones, simplemente el estado de Texas, allí solamente el 48% de los vacunados. Otra cifra habla de que la mayoría de la gente, entre ellos niños y adolescentes que están internados en los hospitales de Texas, son personas no vacunadas. Hablemos, Isaac Risco, con lo que tú también muy bien conoces, con la instrumentalización política de la pandemia y de la vacuna. Yo creo que en eso Estados Unidos es quizá el mejor ejemplo, que es el ejemplo por excelencia en esta pandemia de cómo cómo instrumentalizar la pandemia y la lucha contra la pandemia puede tener consecuencias muy graves, consecuencias muy serias en la sociedad. Creo que Estados Unidos, desde la polarización política de la campaña electoral desde los tiempos de Donald Trump, convirtió la pandemia, el llevar la mascarilla incluso ya en un símbolo partidario, ¿no? Y eso se refleja mucho en la baja tasa de vacunación que tiene Estados Unidos, definitivamente. Creo que eso se puede seguir con las cifras detalladamente, ver que en los estados más inclinados hacia los demócratas, hacia el gobierno de Joe Biden, la vacunación es más alta, y en las zonas con mayor inclinación política hacia la conservadora, hacia el trumpismo incluso, la vacunación es mucho más baja. Creo que eso es bastante visible. ¿Y cuál es el objetivo político de evitar que las personas lleguen a vacunarse en este contexto en los Estados Unidos? El objetivo es político, porque no es sanitario, por ejemplo. No se centra o no gira en torno a la pandemia, si te contagias, si eres más fuerte o no, sino es un asunto político totalmente ajeno a la pandemia, en realidad, ¿no? Es una batalla política entre el conservadurismo, es incluso más tendiente hacia el fundamentalismo radical de Donald Trump. Insisto, sin ninguna connotación sanitaria, porque la pandemia es, al fin y al cabo, en ese caso, una excusa para llevar a cabo la disputa política. Lo curioso, Isaac, y también voy contigo con Burkhard con este tema, es que las informaciones oficiales están a la mano. O sea, en los estados, por ejemplo, citábamos recién Texas, pero también está Arkansas, Luisiana, Hawái, Mississippi, Florida, Oregon. Las informaciones dicen claramente la tendencia respecto a la gente que está vacunada y no vacunada y su relación, digamos, con el coronavirus. ¿Por qué esto no llega a la gente? ¿Por qué no llega esto a más de la mitad de un estado como el de Texas, por ejemplo? La información, la vacuna... ¿No hay credibilidad en la información oficial? ¿Porque hay un gobierno demócrata? ¿O yo creo que sí, tiene que ver mucho la politización, y obviamente también algo que se habló aquí, que es la desinformación, ¿no? Las campañas, más que de mala información o información contradictoria, yo creo que es la desinformación intencionada con fines políticos contra la vacuna y sobre la pandemia, ¿no? Y yo creo que tiene un trasfondo eminentemente político. Y la cosa ha sido tan difícil que el presidente Biden tuvo que anunciar medidas para muchos coercitivas, es decir, obligar a vacunarse a todos los empleados federales y también poner un límite de las empresas que tienen más de 100 empleados, tienen que también vacunarse o hacer un PCR, con todo lo que significa eso, hacerse un PCR constantemente cuando uno tiene que ir al trabajo. ¿Ves que esa es una política que pueda resultar en un país que bien tú conoces, Estados Unidos? Pues yo mismo propuse antes, ¿no?, que ciertas profesiones deberían
ser obligadas a vacunarse para proteger sus ciudadanos. Yo creo que es muy importante, entre ellos policías que tienen mucho contacto, empleados públicos, en el correo, profesores, enfermeras, médicos. Yo creo que sí, que es como yo dije, el taxista tiene su permiso y hay que tener en cuenta de Estados Unidos, en todo el continente de América hay 87 millones de infectados según la OMS y 41 millones en Estados Unidos. Y es un concepto falso de libertad. Igual que yo tengo la libertad de un porte de arma, en Estados Unidos yo tengo la libertad de decidir que yo no me dejo vacunar porque no quiero. Yo no quiero y pongo en peligro al resto del mundo. Y cuánta gente se mata con revólveres que están por todo lado. Y un fenómeno también, Florida y Texas, donde hay muchos inmigrantes ilegales también. Eso no hay que olvidarlo. Y lo más absurdo es que nosotros los europeos, doble vacunados, no podemos entrar a Estados Unidos. Pero un colombiano, un peruano puede viajar y mandarse vacunar gratis en Estados Unidos. Yo una tengo muestra mucha del gente. absurdo que fueron las reglas que impuso en su día Donald Trump, absolutamente... Y Biden las continúa. Eso es absolutamente político. Esa es una de las cosas que hasta ahora sigue siendo para mí una incógnita. ¿Por qué Biden mantiene en pie esas prohibiciones? O sea, que no tienen razón sanitaria, al menos así en esa diferenciación. Es decir, no dejamos entrar a los europeos, pero sí dejamos entrar a los mexicanos, a los brasileños que tuvieron un índice de contagio muy alto. Es una incógnita para mí por qué mantiene esa... Hay otro factor que solamente admiten algunas vacunas seleccionadas. Deben tener un trasfondo político para apoyar la propia economía o los productores que están en Estados Unidos. Costo, ¿no? Recientemente en los centros de vacunación, donde estaba haciendo un turno, alguien me quiso viajar dentro de pocos días a Estados Unidos y solo podía aceptar la Johnson & Johnson porque es de inyección única. No tenía tiempo, pero al mismo tiempo ya estaba vacunado con AstraZeneca anteriormente. No cuenta. Así que aquí hay un problema ético y médico también profesional para usar esa combinación que no está oficialmente aceptada. No sé qué hacer. Pero eso me hizo pensar en la locura que por encima de todo existe y que tampoco no contribuye a aumentar la confianza de la gente de que hay obviamente mucha competición entre distintos países para promover la industria propia. Lo mismo pasó con Oxford, AstraZeneca. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que yo dije en mi cita para este programa que no vamos a vencer esa pandemia si no se vacunan toda la gente, las poblaciones en los países en América Latina, en África, en Asia. África es mucho peor que Latinoamérica. Hay países donde no hay ni un 1% de la población. Solamente el 2% en África se ha vacunado, hasta 2%. Sí, pero hay países donde es menos. Sí. Es una cuestión de patentes. Entonces yo no puedo soportar que los países, claro, son empresas privadas como AstraZeneca, como BioNTech, Pfizer y todo, que quieren hacer billones de dólares ahora a costo de la salud mundial y mantener esa pandemia. No, hay que dar los patentes libres. Eso debe ser la lucha internacional. No va a suceder. ¿Quién lo impide? Eso sería. ¿Lo impide? ¿Quién lo impide? Digámoslo Unión claramente. Europea, Alemania, Suiza, Sí, Japón. Y es el colmo porque se trata de nuestra salud y no se trata de ganancias para las multinacionales como Pfizer. Se trata de proteger la vida de la gente, sobre todo en los países en África, en Latinoamérica. Y yo tengo mucha esperanza que la vacuna de CureVac se vaya a desarrollar. Es también una vacuna parecida a BioNTech que puede ser utilizada sin ser refrigerada a menos 70 grados y se podría aplicar en amplias formas en los países en vía de desarrollo. Y eso sería una salvación grande. Habría que meter mucho dinero para que ellos desarrollen rápido esa vacuna. Y la cuestión que aborda Volker es una cuestión bastante importante, la ética que tú decías recién, Isaac, porque realmente duele que nosotros estemos hablando de si querer vacunarse o no. Se está hablando de una tercera dosis, por ejemplo, en Reino Unido y en países como Chile o Uruguay, por ejemplo, que tienen legítimamente el derecho de hacer esa tercera dosis que consideran pertinente, pero sin embargo está ese hecho, esa realidad, 2% solamente en África, en países como Venezuela, Nicaragua, también por los regímenes políticos, pero Guatemala, Paraguay, por ejemplo,
ejemplo, son países que casi no tienen acceso a la vacuna y se encuentran en la más absoluta indefensión. Entonces, llevamos hablando un año de esta situación y no ha cambiado en lo absoluto. Tu sueño es válido, pero la verdad es que no lo vamos a ver. Creo que no lo vamos a ver. Bueno, igual podríamos ayudar, por ejemplo, a Cuba, que tiene problemas de conseguir insumos para la producción de sus vacunas. Sin embargo, ha desarrollado vacunas. ¿Con qué eficiencia? No lo sé, porque la información que llega de Cuba, Isaac sabe de pronto mucho más, es muy escasa, es muy limitada, pero yo creo que hay que ayudar a esos países. O India es uno de los productores mayores de medicamentos para nosotros, pues deberíamos darles las patentes para que puedan producir la vacuna para proteger su población y para exportar a los países que lo necesitan. Y la iniciativa COVAX es muy noble y todo, pero la meta era 2.000 millones de vacunas regaladas o financiadas también por los países poderosos para el mundo tercero, y de los 2.000 millones solamente se han entregado el 10%, 240 millones. Es allí donde se requiere obligatoriedad de dar una cierta cantidad de vacunas al fondo que se llama COVAX. Ahí la considero más importante que a nivel individual. Increíblemente, muchas dosis se tienen que tirar a la basura porque la gente no llega a vacunarse. También lo vemos en países como Alemania. Sí. Alexander, que está en YouTube, nos dice que la vacuna no debe ser obligatoria. Son parte de los comentarios que estamos escuchando. Y nos quedan 2 minutos y medio de programa, y la pregunta que no puedo dejar de hacerles es una discusión que sigue pendiente, es el derecho o no a vacunarse, el derecho a ser libre o el derecho a hacer que tienen los otros a ser solidarios. Pero más allá de eso, más allá de la decisión política, está también lo que podría pasar ahora, es que comienza a judicializarse este derecho a vacunarse, a no vacunarse. Lo estamos viendo ya en Alemania con padres o madres que acuden a los tribunales para vacunar a sus hijos. Hasta ahora los tribunales han decidido a favor de los que se quieren vacunar. Les digo yo, la pregunta aquí es algo que finalmente van a tener que resolverse a través del Poder Judicial, por ejemplo, en países que tienen los recursos, ¿no? Yo espero que antes de que se convierta en una ola en el Poder Judicial y que acabe el Poder Judicial interviniendo masivamente, aparte de esos casos puntuales, llegue a haber una recomendación médica ya, ¿no? Aquí la STIKO, la que empiece a abrir la puerta a la vacunación masiva de personas menores de edad, antes que se convierta en un tema judicial, porque yo creo que sería otro error permitir que esto se convierta en un tema judicial. Bueno, vacunar o no vacunar, este ha sido el programa de A Fondo. Simplemente decir, darle las gracias a ustedes por querer haber participado con nosotros en esta discusión. Seguimos leyendo sus comentarios y agradecerles, partiendo por mi colega Isaac Risco. Muchas gracias por estar acá, corresponsal, además de experto en política alemana. Tenemos a Burkhard Wirtke de Deutschland Radio. Muchas gracias por estar aquí, Burkhard. Y muchas gracias, doctor Jens Holz, por sus apreciaciones, que esté muy bien. Vamos a seguir hablando de este tema, sin duda. Soy Jenny Pérez, para ustedes desde Berlín. Muchas gracias y hasta pronto.